Bienvenidos de nuevo al canal, semana 10. Ya llevamos varias semanas acumuladas. Empezamos a sentir mejor estado de forma, pero eso no quiere decir que hemos llegado ya al destino. De hecho, suscribid al canal, que la semana que viene anunciaré un pequeño cambio a los entrenos que vengo haciendo. Y de momento esta semana empezamos los lunes como siempre en la pista. Hoy tenemos un entreno distinto. Voy a empezar después del calentamiento que estoy haciendo de 20 minutos y algo de técnica como siempre. Un 5000, pero con cambios de ritmo. Cada 1000 voy a hacer 750 rápido, 250 más despacio y así 5 veces. Y en lugar de series, pues eso, un 5000 de seguido, pero alternando ritmos, a ver qué tal salen. Y luego descansamos 2 minutitos y hacemos 12 300 divididos en 3 bloques de 4 300 cada uno, que haremos los 300 a un ritmo de más o menos 1 minuto 60 segundos cada 300 y descanso 1.15 entre 300. Así que lo haré en la pista como siempre, saliendo de la contrarrecta, por así decir, 300 metros hasta línea de meta y ir caminando muy despacito hasta volver a empezar. Así que un entreno curioso, porque empezamos con un 5000, es largo, y aunque sea cambio de ritmo, pues es sin llegar a descansar el corazón. Y luego sí que van a ser series de 300 y en total pues bueno, saldrán 5 primero y luego los 12 300, que serán otros 3600 metros. Pues vamos acumulando casi 9 kilómetros hoy de calidad. Vamos. El 5000 hecho, los 2 primeros miles bien, el tercero ya ha costado y el cuarto ya picaba. Último ya porque he venido con compañía apoyando y ahora vamos a por los 300. Clavé todos los ritmos, 340, 750 metros fuertes, 430, 435, los 250 metros suaves del 5K. Luego los 300 salieron todos entre 59 y 61 segundos, más o menos unos 315, 330 minutos, medio. Y el último le di más de 55 segundos, unos 3 minutos por kilómetro y medio. Y lo mejor de todo, me ha ordenado Garmin el reloj, sensaciones brutales, como tener ganas de más, de poder haber dado más. Entreno muy bueno, vamos a seguir. Mi mejor marca en 10K son 36:49 y ese va a ser el objetivo el 15 de diciembre. Pero como digo, vamos a cambiar el tipo de entrenamiento. Seguid el canal y os cuento más la semana que viene. Pero antes, pues hoy miércoles, después del gimnasio de ayer, tocan 15 suaves. He venido por la mañana, hace hoy mucho frío, 4 grados de temperatura, pero sensación térmica -1, ya con guantes. Empieza a refrescar en Madrid y va a tocar abrigarse. Así que seguimos hoy facilito, suave, a seguir sumando. De paseo. Aquí continuamos
sesión vespertina, miércoles por la noche. Volvemos con una sesión doble hoy. A ver qué tal. Hoy me he acordado de traer el foco, no como la semana pasada. Así que el primer día ya salimos a correr. Por la noche va a llegar ya días más cortos, menos luz. Me va a tocar muchos días como este entreno, bien por la noche, bien temprano por la mañana antes de que salga el sol, así que hay que ir acostumbrando al cuerpo. Voy a ver qué tal las sensaciones, que el miércoles pasado estaba muy cansado, primer día que hacía un doble entreno. Espero hoy tener mejores sensaciones. Pues mitad del camino hecho, 7 kilómetros, 37 minutos 22, a unos 5 minutos 20 por kilómetro de media está saliendo. O sea, de ritmo bien, he tirado pulsaciones y también bien, 137, o sea, relajado, tranquilito, pero las piernas las siento muy pesadas. Es cierto que el terreno hay muchos charcos, está húmedo, está muy bien, pero bueno, más que nada es la falta de costumbre de entrenar 2 veces el mismo día y habrá que ir acostumbrando al cuerpo porque vamos a empezar a meter más volumen. Lo bueno que como sentía pesado las piernas y cansado, he decidido seguir recto. Tengo 1 hora y cuarto mientras el que está entrenando, y si voy en línea recta 37 minutos, no queda ahora más remedio que volver de vuelta otros 37. Así que un consejo: si quieres forzarte, no te des la vuelta antes y piensas hacer ida y vuelta, que si no, al final acortas el entreno. Yo hoy a completarlo entero. Así que seguimos sumando poquito a poco, que hay que ir pillando más fuerza en estos días de entrenamientos más largos. Y esto ya es más de cabeza que de piernas o pulmones o ritmos. El músculo que hay que entrenar también estos días es la cabeza. No rendirte y seguir apretando incluso los días que no te apetece o días que no te sientes 100%. Cada entreno va sumando y la consistencia es lo que al final marca la diferencia. Seguimos ya llegando de vuelta en el último kilómetro y le da un pelín más de gas a la vuelta. Voy a 5-10 minutos por kilómetro y lo han agradecido las piernas. A veces hay que tener fe y súper contento porque hoy voy a acabar con los 15 de esta mañana y 14 ahora, 29 kilómetros, que ya es mucho volumen para un solo día. Así que mañana descanso y el viernes más, pero hoy nos vamos con los deberes hechos a dormir. Aquí estamos, viernes, de nuevo en el gimnasio. Hoy tengo un entreno bastante duro, específico de 10K, y acabo de hacer el calentamiento, 20 minutitos. Ahora voy a cambiarme de camiseta porque voy a sudar un montón ya de los 20 minutos. Hace mucho calor en el gimnasio, así que importante hidratación. Pondré zapatillas de placa y voy a hacer 3-2000 a 3:40, que es el ritmo más o menos objetivo de mi 10K, con 2 minutos y medio de recuperación, luego otros 2,5, y para acabar un 1000 por debajo de 3:30. Veré cuando llegue al último 1000
cómo voy y pues 3:29, 25, intentaré que sea por debajo de 3:30 y es 7 kilómetros en total de esfuerzo, unos 25 minutos en total, así que vamos a ello. Va a ser duro porque ya son ritmos objetivos de carrera de 10K y al final, aunque haya descansos, son 7 de los 10 y el último pues aún más deprisa. Pues allá vamos, 3:40, 16,3 zapatillas. Primer 2000 hecho, 7:27, así que clavando obviamente el ritmo en la cinta, relativamente cómodo. Ya al final he pasado justo al final de 170 pulsaciones, ahora empiezan a bajar, 2 minutos y medio de descanso y vamos a por el segundo 2000 hecho. Este ya he pasado de 170 casi a partir del segundo minuto, se va acumulando ácido láctico, así que este tercero ya va a doler y claro, mi digamos umbral anaeróbico es entre 4 y 3:50. Esto ya es un esfuerzo anaeróbico y aunque lo aguante 5 o 6 minutos, luego ya empezamos a acumular cansancio y ácido láctico. Así que a ver qué tal, a recuperar ahora dan 50. Último 2000 hecho, este ya ha costado, así que lo que buscábamos, acumular cansancio, y ahora subimos velocidad, 3:25, 17 kilómetros y medio por hora para hacer el último 1000, que va a ser durito después de estos 6 kilómetros de esfuerzo, pero esperemos que baje un poco las pulsaciones, porque eso sí hace muchísimo calor, sudando a tope. Pues entreno, he hecho muy buenas sensaciones, último 1000 en 3:25 según la cinta. Hoy me he guiado por los ritmos de la cinta, el reloj va un poco desfasado y lo importante, buenas sensaciones, mucho cansancio, es duro el entreno, pero eso si ajustáis a los 2000 a ritmo objetivo 10K y el último 1000 a ritmo objetivo 5K, es un entreno bastante duro, pero bueno para coger ese punto de velocidad y resistencia para un 10K.